Dos signos en la astrología que son muy tomados en cuenta al momento de tener éxito en nuestra vida. Y estos dos signos de los que tanto se hablan son el ascendente y el signo medio cielo. Entonces hay dos signos que siempre van a estar mucho más protagónicos y mucho más representativos en nuestra vida. El famosísimo signo ascendente y el famosísimo signo medio cielo. ¿A qué refieren y cuáles son las líneas hacia las que apunta usualmente estos dos signos? Por eso lo prometido es deuda y algunos de ustedes ya lo habían pedido para trabajar la dinámica de estos dos signos y de cómo se trabaja, cómo se relaciona, cómo se ven y sobre todo lo más importante, cómo utilizarlos en nuestra carta. A través de estos dos signos nosotros vivimos el complejo, quizás uno de los grandes complejos o una de las grandes preguntas o de los grandes interrogantes que hay también a final de año es ¿cuál se supone que es mi vocación? ¿Cómo se supone que yo debería trabajar mi energía o en qué se supone que yo soy bueno? ¿Cómo lo debería hacer? ¿Cómo lo debería trabajar? Pues de esto es de los que nos hablan justamente el ascendente y el signo medio cielo que están en conflicto o viven en un eterno conflicto casi siempre. Vamos a verlo paso a paso, qué significa, cómo se trabaja, cómo se pueden acomodar en nuestra vida y cómo comprender estos dos signos y bueno, más que comprenderlos también cómo poder diluir esta información que nos sirva y que nos aporte algo en nuestras propias cartas natales. Estos dos signos tienen dos funciones interesantes. Cuando trabajan por separado, por ejemplo, el ascendente cuando está trabajando por separado del medio cielo, es cuando nosotros percibimos que las cosas o que no estamos en el camino correcto. Entonces, casi siempre cuando estos dos signos van por vías o por rutas distintas a las que nosotros queremos, es esa sensación que da. Casi siempre la sensación que se puede mostrar cuando el signo ascendente no está trabajando de la mano con su medio cielo, hay un descontento en nosotros, hay como una zona que no está tan agradable o que no está tan cómoda. La gran mayoría de veces lo que hace falta es la integración entre estos dos, porque si bien es cierto, son dos puntos de la carta que desde que nacemos están en tensión. ¿Qué es lo que siempre vamos a encontrar en tensión? Nuestro signo ascendente en relación al medio cielo. Es algo que siempre va a hacer mucho ruido para nosotros y de eso se trata. La función de estos dos signos no es otra cosa más que llevarnos a unas esferas de evolución. Entonces, cuando única y exclusivamente se alimenta uno, que por lo general estos dos signos hay uno que más tenemos adherido a nosotros y es el que casi siempre por defecto estamos mostrando. Cuando estos dos están desintegrados, casi siempre la relación que también podemos encontrar en el afuera es la falta de oportunidades, es de otra manera de verlo. Siempre que nosotros escuchamos en consulta palabras como no hay oportunidades o no sé hacia dónde llevarlo o yo he hecho mucho o siento que he hecho demasiado y todavía no logro como llegar a ese punto clímax o a ese punto de recompensa que quisiera llegar o todavía no he logrado mis metas, las famosas metas que se pueden conseguir. Pues casi siempre la relación que hay es entre estos dos signos, dependiendo cómo se acomoden, dependiendo cómo estén en la carta y sobre todo dependiendo la capacidad de integración de cada uno de nosotros, pues de acuerdo a eso es que vamos a tener una respuesta o no, o vamos a sentirnos más alineados con el propósito, con el destino, o por el contrario, vamos a sentir que nadamos en contracorriente. Este es un título, el programa que vamos a desarrollar hoy, título que ustedes han pedido, o por lo menos la gran mayoría de ustedes aquí en TikTok me lo han dejado saber, y también en YouTube, acerca de cuál es el verdadero significado del medio cielo y cómo se supone que se debe integrar el medio cielo a ese otro signo que es el famoso ascendente. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe mirar? ¿Qué se supone que si tengo un signo de medio cielo y otro signo de ascendente, cómo hago para fusionarlo? Todas esas dudas las vamos a estar aclarando el día de hoy con este título que ustedes pusieron sobre la mesa, ascendente y medio cielo. Primera cosa que nosotros debemos tener muy en cuenta en relación al ascendente es que el ascendente se da por defecto. El ascendente de cada uno de nosotros, para no ponernos tan técnicos astrológicamente, sino para llevarlo a nuestra cotidianidad, el ascendente es lo que más nos fluye. El ascendente es el área más fluida de cada uno de nosotros, pero que por lo general, como es tan fluida, casi nunca la sentimos tan nuestra.
los demás la ven, los demás lo notan, los demás se dan cuenta cuál es mi ascendente, yo se lo muestro a los demás, pero para mí a veces no es como tan claro, como que para nosotros no es tan claro esta relación, como que algo falta o no lo vemos, sencillamente no está dentro de nuestro radar. Y esto tiene una explicación de por qué no está dentro de nuestro radar. ¿Por qué no está dentro de nuestro radar el tema del ascendente si está tan innato, si está tan ahí? Es tan puesto y es tan adherido y es tan normal en nosotros que a veces creemos que no somos eso. Por lo general hay mucha tendencia a negar el ascendente. Es decir, si soy un ascendente en Aries, muchas veces no me siento tan guerrero o no me siento tan que lo puedo hacer o no siento que debería yo figurar siendo un ascendente en Aries. ¿Y qué es lo que pide un ascendente en Aries? Pues que voy a la cabeza, que tengo mucha capacidad de liderazgo, que tengo mucha capacidad de entrega, que tengo mucha capacidad también de mostrarle a otro cuál es el camino, pero casi siempre la persona que es ascendente en Aries no se ve, no se autopercibe, no se reconoce a sí mismo como con esa energía planetaria o con esa energía de ese signo. Entonces, a eso me refiero que casi siempre se tiene. Una persona ascendente en Géminis casi siempre siente que no es buena hablando, que no es bueno comunicando, que no es bueno hablando en público, siendo que es un ascendente en Géminis. Tu fuerte es ese. Entonces, a eso me refiero que es la tendencia a no reconocerlo en mí. El mundo se da cuenta, el mundo lo ve, ve esas capacidades en mí, pero yo no las siento tan mías, yo no siento que sea tan así. Eso es típico del ascendente, sobre todo cuando no se ha explorado o cuando no se ha sabido integrar al resto de la carta. Por eso es tan importante, pues primero conocerlo y no solamente basta con decir, yo soy ascendente en Aries, sino tiene otro matiz que es el que vamos a estar desarrollando, porque ese signo ascendente, el signo ascendente tiene un planeta y ese planeta obligatoriamente va a estar en algún lugar de tu carta natal. Entonces, de ahí, esa es la palanca. Después de ver el ascendente, la palanca es reconocer, identificar cuál es el planeta que rige ese signo. Y vamos a buscar dónde está ese planeta, qué está haciendo, en qué signo está, dónde lo podemos ubicar, que esto es lo que va marcando la diferencia. Por eso no todos los ascendentes vinieron a liderar en lo mismo, no todos los Géminis vinieron a hablar de lo mismo y no todos los ascendentes en Capricornio vinieron a hacer maestría en lo mismo. ¿Qué marca la diferencia? El planeta. ¿Dónde está el planeta de ese signo ascendente? Eso sí es lo que va a marcar la pauta. Esa es la gran diferencia, porque muchas personas son ascendente en Géminis, pero no quiere decir que todos vengan a hablar de lo mismo, que todos vengan a enseñar de lo mismo, que todos vengan a comunicar de la misma manera. Pero si nosotros vemos que eres ascendente en Géminis, inmediatamente buscamos el planeta que rige a Géminis, que es Mercurio, y depende donde tengas a Mercurio, que va a estar en otro signo, muchas veces va a estar en otra casa, va a estar en otro lugar. Eso ya nos da la segunda pauta de cómo ese ascendente se va a mover, de cómo ese ascendente va a estar trabajando en nosotros, de cómo lo va a hacer. Luego de esto se forma una línea. Es la primera línea que nosotros podemos conectar en la autoridad o en la individuación que mencionaba Carl Jung o cuando nosotros hablamos de la independencia. La primera línea que nosotros debemos trazar siempre en nuestra carta natal no son los trígonos, a veces nos vamos directamente hacia los trígonos, pero hay que mirar cuál es la línea que se forma entre el planeta regente de tu ascendente y el punto de ascendente. Si tú trazas una línea entre el planeta de tu ascendente y tu punto de ascendente, eso va a marcar una distancia. Obligatoriamente va a tener una distancia. Es imposible que no dé una distancia, la tiene que marcar. Si tú trazas esa línea, vas a encontrar una marca, una distancia. Esa distancia es vital. Esa distancia es clave para todo lo que se va a desarrollar con ese ascendente. Por eso aprovecho para saludarlos hoy, martes 16 de diciembre, y contarles que lo prometido es deuda. Muchos de ustedes me habían preguntado en TikTok y de eso se va a tratar el tema de hoy, de mirar cuáles son las formas y las potencias y las distintas caras de la moneda que puede representar el ascendente y en relación al medio cielo. O sea que esta sí es un live, este es un live donde se necesita mucho papel y lápiz. Aquí sí que vamos a necesitar mucho papel y lápiz, cuaderno para estar apuntando y si ustedes conocen sus cartas natales, pues genial porque
Eso les va a permitir ubicarse. Voy a compartir en pantalla. Aprovecho para saludarlos por aquí. Un abrazo a los que están en TikTok, los que están en Instagram. Abrazo también a los que están por acá en YouTube. A ver, voy a conectarlos por acá un poquitico. Abrazo, dice por acá Géminis. Dice que hay Géminis ascendente. Abrir en ventana. Voy a compartir una carta para que tengamos mínimamente la idea de qué estoy hablando, de cómo nos estamos referenciando, y de aquí ya queda más claro. Abrazos, gracias por sus corazones. Mira, aquí están mandando corazones. Corazones de martes. Corazones, a ver, aquí en Instagram, me encanta, gracias. Qué interesante tema. ¿Y qué pasa cuando el nodo sur está en el medio cielo? Vamos para allá, vamos como el descuartizador, por partes, vamos por partes. ¿Y qué pasa cuando esto, vamos a llegar a ese punto de ¿y qué pasa? Yo soy ascendente en Géminis y no me gusta hablar en público. Es porque Mercurio está en mi casa 8 Capricornio. No necesariamente, fíjate que a veces utilizamos el tema, abrazos desde Chile, Francisca. A veces utilizamos la astrología para justificar algo que no. Ya les voy a compartir pantalla para que ustedes les quede más fácil integrar esta energía. Abracitos, recibido los abrazos desde Chile. Bueno, en este orden de ideas, vamos a mirar dónde se ubica. Voy a colocar un ejemplo de una carta para poder integrar este tema. Entonces, si nosotros colocamos esta carta, por ejemplo, esta puede ser la carta de cualquiera de ustedes. Entonces, esto no necesariamente tendría obligatoriamente que ser, pero para efectos de poder explicar este tema, está muy fácil. Entonces, ¿qué relación hay entre el signo ascendente y qué relación hay entre el medio cielo? Primera línea de tiempo que debemos saber siempre. Decíamos al inicio del live que el ascendente se marca como un punto importante de la carta y siempre, siempre se va a dar por defecto. ¿Qué significa esto de por defecto? Obligatoriamente cada uno de nosotros vamos a tener uno. Más que el ascendente no sirva o más que el ascendente no funcione o más que el ascendente o yo no pueda desarrollar mi signo ascendente por A, B, C o D, todos podemos desarrollar el ascendente. El tema consiste en esto. Ejemplo, siempre vamos a notar que el signo ascendente es aquel que se muestra entre la casa 1 y entre la casa 12. Esa es la mejor manera de identificar el ascendente. Aquí donde yo estoy mostrando estas flechas o marco la flecha de color rojo, aquí podemos identificar el signo ascendente. ¿Qué quiere decir? Que al justo momento de nacer gozamos de un signo ascendente que se da por defecto. Cada uno de nosotros tenemos este ascendente. Este ascendente no trabaja solo y no podemos tomarlo como si fuera lo único. En este caso, si esta fuera la carta de ustedes, eh, si fuera esta nuestra carta, seríamos de ascendente Géminis. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se es de ascendente en Géminis? Obligatoriamente tenemos un planeta implícito en ese signo. Esto va a pasar en la carta de todos, en la carta de cada uno de nosotros. Si nosotros ya sabemos que nuestro ascendente es Géminis, el planeta que rige a Géminis es Mercurio. Ese planeta Mercurio va a estar en otro signo y muy posiblemente va a estar en otra casa. Aquí es donde empezamos a jugar con las posiciones de los planetas y empezamos a ver cuál es la capacidad que tiene mi ascendente y hacia dónde se va a mover más. Si aquí tenemos, ahora vamos a hacer un ejemplo con alguna carta de ustedes para que sea un poco más lúdico con otra información. Aquí podemos evidenciar que esta persona tiene a Mercurio, aquí en esta posición astrológica, tiene a Mercurio en el signo de Aries y para tal efecto lo tiene o corresponde en la casa 11. ¿Qué quiere decir? Que las características que tiene este ascendente como cuerpo físico, recordando mucho que el ascendente hace una marca o va dando una pauta acerca del cuerpo físico. Entonces podemos colocar la parte física de nuestro ascendente. Si tiene a Mercurio en Aries
y tiene a Mercurio en la casa 11, el ascendente de esta persona tiene un propósito y ese propósito es trabajar justamente en los temas de la casa 11, relacionarse con temas de casa 11 y además liderar porque va a la cabeza, en este caso por lo que está en Aries. Entonces, eso le termina de dar la función al ascendente. La posición del planeta es el encargado de decir o de determinar hacia dónde y de qué manera se debe expresar ese ascendente. Entonces, claro, ascendente en Géminis, pero ¿y qué se supone que tiene que ser un ascendente en Géminis? Características típicas, habilidades típicas que pueda representar este signo Géminis al mundo, que lo pueda hacer, pero la clave siempre la va a encontrar la posición del planeta donde se encuentre y hacia dónde debe direccionar su palabra, su comunicación, su aprendizaje, hacia dónde debe direccionarlo con las características que están en ese planeta. Entonces, nótese que si esta persona tiene a Mercurio en Aries, de una u otra forma la vida está pidiendo eso. La vida está pidiendo mayor capacidad, mayor empuje y mayor línea de tiempo a escala masiva. La casa 11 por lo general tiene ese punto de referencia de ser muy masivo o de relacionarse con muchas personas. Entonces, la forma es esta. Esta es una manera de poder conectar con el ascendente. Ahora, pasa algo interesante. De otra parte, viene el signo medio cielo. El signo medio cielo de cada uno de nosotros a veces no es tan conocido. A veces muchas personas no tienen tan en cuenta el signo medio cielo. Pero observemos que el propósito del signo medio cielo está muy relacionado con lo que a nosotros nos hace sentir completos o lo que comúnmente llamamos vocación, pero es distinto a la profesión. A veces se ve única y exclusivamente el medio cielo como si fuera mi profesión y ya. Y si no es mi profesión, entonces no puedo desarrollar nada. Comprendamos que la carta es compacta, la carta viene empacada al vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que si la carta es compacta, no solamente el punto medio cielo está referenciando la profesión de una persona, no solamente como que soy la profesión y ya. El medio cielo es la capacidad que tenemos de integrar toda nuestra vida hacia ese punto de la carta. Por eso una cosa es la profesión y otra cosa muy distinta es la vocación de la persona. Pueden ir de la mano, a veces sí, no siempre, pero a veces pasa, a veces ocurre, pero que tampoco pasa nada si esto no se llegara a dar de esa manera, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos dos puntos o tenemos dos paralelos, dos diferenciadores que van marcando una línea distinta. ¿Qué pasa con estos dos puntos? ¿Qué pasa con estos dos temas estratégicos de la carta? Pues son dos puntos que todos, absolutamente todos, los vamos a tener en tensión. El punto medio cielo o la identidad de un medio cielo siempre la vamos a ubicar en medio de las dos casas, entre la casa 10 y entre la casa 9. Esta línea que se forma entre estas dos casas es la que marca el punto medio cielo de nosotros. Entonces, si ustedes observan, este punto medio cielo que yo estoy señalando con esta flecha roja, todo este medio cielo que está aquí, va a estar obligatoriamente en tensión con este otro punto de la carta de la persona que para tal efecto es su signo ascendente. Esto pasa en todos los seres humanos, no solamente en esta carta que estoy marcando, sino en todos los seres humanos. ¿A qué nos convoca o cuál es el punto estratégico? Siempre el signo ascendente está obligatoriamente en tensión con el medio cielo. Observemos cómo el medio cielo va hacia arriba, va en una dirección interna de la casa 9 y de la casa 10, y el signo ascendente se desplaza hacia la izquierda entre la casa 12 y la casa 1. Estas dos direcciones, estas dos flechas, son las que todos, absolutamente todos los seres humanos, independientemente de qué signo seamos, venimos a integrar. Todos los seres humanos tenemos esto en nuestra carta y estas dos líneas siempre están en conflicto, siempre van a estar en conflicto. La relación que hay entre el medio cielo y el ascendente es justamente eso, ponernos en jaque. Es la vida colocándonos en jaque y este jaque es lo que nos permite evolucionar en los procesos que nosotros vamos haciendo de manera cotidiana, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel amoroso, económico, en todo lo que tú quieras. O sea que estos dos puntos de la carta medio cielo y ascendente son los encargados de fusionarse y son los encargados de solucionar gran parte de lo que nosotros comúnmente le llamamos problemas.
Es que tengo un problema, ¿cómo soluciono este problema que tengo? Es que tengo una situación con la pareja, es que tengo una situación con mis hijos, es que tengo una situación conmigo mismo. Todo lo que nosotros vemos afuera o todo lo que el mundo nos muestra, nos hace eje de rebote, se soluciona mucho con la integración del signo ascendente y el signo medio cielo. Como esto está en tensión al momento de nacer, es tensionante, es decir, no sabemos al momento de nacer, nosotros no tenemos absolutamente claro qué voy a hacer en mi vida, cómo lo voy a hacer, por eso es tensionante, por eso el ascendente marca por un lado y el medio cielo se va por el otro, son dos líneas que están separadas en la carta. Al estar separadas en este diámetro o tomando como referencia los 360 grados del radix, pues vamos a encontrar que hay un enfrentamiento entre dos partes de mi ser, un enfrentamiento que está entre la parte más conectada o entre la parte más lúdica de mi vida, que es el ascendente, y otra parte conectada con algo mucho más sublime, con algo superior a la experiencia del yo o a la idea de lo que yo voy a marcar acerca de mí. Esto es interesante porque cuando nosotros aprendemos a analizar el ascendente y el medio cielo en nuestra vida, aprendemos la gran estrategia para poder movernos en este planeta. Entonces, ¿para qué sirve esto de saber el ascendente y el medio cielo? Solo sirve para una cosa, aprender a vivir en este planeta. Para eso sirve el ascendente y el medio cielo. ¿Cómo voy a vivir mi experiencia humana? Si eso no es suficiente, pues este live no es para ti. Si eso dice mucho para ti o resuena con algo, pues ese es el punto. Ese es el punto a trabajar. Son dos temas que todos vamos a tener. Entonces observemos que a veces se golpea mucho el medio cielo y a veces hablamos mucho de manera trilladora que el medio cielo es mi profesión y ya. Es mucho más que eso, porque ningún ser humano es la profesión. Ningún ser humano viene a realizarse única y exclusivamente en un sentido profesional y ya. No, cada uno de nosotros tenemos un sentido superior a lo que nosotros creemos que es la profesión. De hecho, parte de la profesión puede marcarse mucho con el ascendente y aún la vocación del medio cielo puede seguir en discordia o puede seguir en tensión. Entonces, en estas dos líneas vamos a empezar a desenmascarar o vamos a empezar a descubrir cuál es la relación que puede hacer entre ascendente y entre el signo medio cielo. Ahora sí aprovecho para saludarlos, aprovecho para saludarlos por aquí en TikTok, en Instagram. A ver, un fuerte saludo también para ustedes. ¿Qué signo ascendente son y qué signo medio cielo son? Aquí está la clave. Justo ascendente y mi luna acuario. Saludos para todos, un abrazo, dice por acá. Maestro, buen día, tema justo, llegué a escuchar. Un abrazo para Diana que está por aquí. Sí, este tema es apasionante, este tema es muy apasionante porque es casi el interrogante, siempre lo he dicho, es casi el interrogante que logra descubrir muchas cosas de nuestra identidad y la forma en la que nosotros podemos desarrollarnos a nivel planeta. Entonces, esto hace que se vaya marcando un punto de referencia. Dicen por acá, ascendente Acuario, medio cielo Libra. Bueno, voy a tomar la carta de ustedes. Voy a tomar una carta como ejemplo. A ver, la primera persona que me comparta sus datos, pues voy a tomar esa carta. Ascendente Cáncer, dicen por acá. Hola Javier, qué bello escucharte. Un abrazo, Mariela. Siempre compartiendo tus conocimientos. Abrazo por acá. Buenos días. La primera persona que comparta sus datos lo voy a colocar acá y lo miramos para tener un ejemplo más claro. Este es un tema que ustedes me pidieron mucho. Este es un tema que ustedes los escuché bastante, en, que lo pidieron mucho, entonces yo dije, ok, lo vamos a hacer. Ustedes pidieron mucho este tema y estaba pendiente. Javier, ¿cuándo hablas del medio cielo, del propósito de la vida? ¿Cuándo nos vas a contar de esto? ¿Cuándo haces un live acerca del medio cielo, que nunca has hablado de esto? Y ese fue como el punto clave.
Bueno, dice por aquí, la primera en contestar, Manuela Restrepo Oficial. Hola Manuela Restrepo Oficial. 16 de enero del 95 a las 4:06 p.m. ¿Dónde naciste, Manuela? Vamos a mirar con la carta de alguien, de uno de ustedes que ya la compartió acá, y vamos a colocar sus datos. Dice Manuela, fue la primera. A ver si nos da chance de mirar otra carta, pero la primera en contestar fue Manuela, o la primera en colocar sus datos fue Manuela, 16 de enero del 95. Vamos a colocar por aquí Manuela, 16 de enero, entonces enero 16 de 1995, y dice que nació Manuela a las 4:06 de la tarde. 16 son las 4. 4:06 p.m. ¿A dónde naciste, Manuela? Porque eso sí no lo pusiste ahí. Ahorita Manuela se fue. Hola Javier, Manuela Restrepo. Manuela dice que nació a las 6:06 p.m. Ok. ¿Dónde naciste, Manuela? 6:06 p.m. Medellín, Colombia. Ok. Medellín. ¿Que por qué Manuela? Porque fue la primera en contestar. Yo dije, la primera que conteste, lo vamos a hacer con la primera que conteste. Medellín, Colombia. Bueno, esta es la carta de Manuela. Bueno, Manuela, aquí estoy compartiendo tu carta. El tema de hoy, punto clave. Siempre hay que mirar medio cielo. Recordemos que el medio cielo y el signo ascendente. ¿Qué pasa con el signo ascendente? Es el que siempre vamos a encontrar a este lado entre las dos casas, entre la casa 1 y entre la casa 12. Este siempre va a ser el signo medio cielo. Es decir, que en este caso tenemos en el ejemplo a Manuela que su signo ascendente es cáncer. Ella nació con un ascendente a 27 grados de cáncer. Este va a ser o este es su ascendente. Automáticamente nosotros observamos el ascendente, pasamos a mirar el signo medio cielo de la persona, que es la otra parte. Y de esta manera ella tiene un medio cielo en Aries, por ejemplo. Entonces tu medio cielo, Manuela, es Aries. Aquí es donde se forma lo que decía al inicio del live, que es la parte del conflicto. No porque ella haya nacido así. Todos los seres humanos, todas las cartas de todas las personas, todos nacemos con el ascendente y nacemos con el medio cielo en conflicto, ¿sí? No porque sea malo, sino que esa es la razón de la vida, justamente ponernos en jaque. Entonces, la función del medio cielo, MC, que hace referencia al medio cielo, y la función del ascendente es generar una distancia. Justamente esta distancia es la que a lo largo de la vida, con las distintas experiencias que nosotros vamos teniendo, es lo que se va sintiendo, es lo que vamos viviendo, es lo que nos permite evolucionar. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que Manuela es de signo ascendente en Cáncer y arriba tiene un medio cielo en Aries. ¿Qué significa? Obligatoriamente debemos mirar por el ascendente donde está el planeta que rige su ascendente. Si ella es ascendente en Cáncer, en este caso, la Luna es el planeta que rige a Cáncer. Observemos cómo ella nace con la Luna justo en los mismos grados de su ascendente. Eso ya dice muchísimo. Es una mujer que no solamente es ascendente en Cáncer a 27 grados, sino que también tiene su Luna a 27 grados justo en el ascendente. Esto ya marca una línea de maternidad y ya marca unas características que viene a trabajar en un sentido muy femenino. Por ejemplo, eso ya nos está dando una pauta. Claro, si eres ascendente en Cáncer, todos los temas que tengan que ver con el linaje femenino, todo lo que tenga que ver con la línea, con el matriarcado, quizás también, y toda la relación y toda la capacidad de protección y de seguridad y de aprender a proveer
Asimismo, todo eso es característico de un ascendente en cáncer, máxime por la luna. Fíjense que una cosa es hablar de una persona ascendente en cáncer y otra cosa es hablar de una persona que es ascendente en cáncer como ella y aparte de eso tiene a la luna en su signo ascendente, con 0 grados de orbe, está partil. Es decir, tiene su luna también a los mismos grados, 27 grados, justo en su ascendente. De otra parte, hay un medio cielo, que es lo que está arriba en la parte superior, que exige Aries 28 grados. Su medio cielo corresponde a 28 grados de Aries. Por el lado de Aries, vamos a ver que necesitamos observar la relación que tiene con Marte. Entonces, si vemos este punto matemático que se forma, lo que decíamos al inicio del live, hay una distancia entre su punto medio cielo y si nosotros ubicamos dónde está el planeta Marte, pues va a ser muy fácil identificar que ella nació con Marte aquí, a 1 grado del signo de Virgo, lo cual esta relación es supremamente favorable para ella, por ejemplo. Observemos cómo aquí estamos mirando los dos signos ascendentes y al mismo tiempo estamos mirando los dos planetas que rigen cada uno de los signos. Entonces, el aspecto que forma Marte a tu medio cielo, en este caso Aries, tiene mucho que ver en sentido de servicio, por ejemplo, todos los temas relacionados hacia el tema de servicio. Entonces, la vocación de ella, la vocación de un medio cielo Aries es ir a la cabeza. Cuando una persona tiene medio cielo en Aries, ¿qué pide un medio cielo Aries? Ser la persona que lidere. Muy posiblemente para ella, como ascendente en cáncer, sea más fácil que otro lo haga. Pero en este caso, la vida siempre va a pedir que sea ella la que lo lidere, que sea ella la que vaya a la cabeza, que sea ella la que tome la iniciativa, que seas tú, por ejemplo, en el caso Manuela, que sea la que tome la vocería de lo que vas a hacer. Y fuera de eso, trabajar mucho con la energía de servicio, con la energía comunitaria, con la energía de protección, trabajar mucho con los demás, con la gente también. Es lo que pide mucho estas posiciones. Entonces, notemos cómo puede a veces ella polarizarse mucho en la energía cáncer o puede también polarizarse mucho en la energía de Aries. Por eso, ese es el conflicto. Cómo uno, en este caso, mi medio cielo, y cómo lo uno al ascendente. Porque, entre otras cosas, el ascendente es lo que marca la herramienta de trabajo que tenemos. El ascendente también tiene esa capacidad de poder decir, bueno, si soy buena en esto, ¿cómo puedo liderar proyectos y cómo puedo hacer o incluso vivir, tener recursos acerca de eso también que estamos viviendo? Observemos cómo esta línea también, este cuadrado que se forma, es lo que comúnmente en la astrología llamamos una cuadratura. Dicho de otra forma, casi siempre el ascendente va a estar en cuadratura con el medio cielo. Casi siempre vamos a encontrar esa posición astrológica que sea un aspecto tenso, ¿no? A ver, miro por acá a Manuela, si está por ahí. Manuela, Manuela, Manuela. Se fue Manuela. Bueno, esta es la relación que tiene Manuela en relación a su ascendente y en relación al medio cielo. Acá estoy, dice Manuela. Pues bueno, Manuela, mira que con esta capacidad que tienes de ser un ascendente en cáncer y trabajar temas arianos, trabajar temas a la cabeza, trabajar temas puntuales, esto es lo que te pide siempre mucho liderazgo. Es una carta que pide siempre estar más figurativa, es una carta que pide más protagonismo, es una carta que pide mucho trabajo y mucho servicio a nivel colectivo. Es una carta que siempre te va a estar diciendo, hazlo tú, llévalo tú, ve a la cabeza, lidera el proyecto, lidera la capacidad de trabajo, lidera la capacidad también en la que puedes tú desarrollarte. Claro, es un tema tensionante, ¿no? Es un tema complejo porque es para todos. Medio cielo y ascendente, esa es la encrucijada, ese quizás es el acertijo de la vida. ¿Cómo logramos fusionar y cómo logramos que esto gire en un mismo lugar o que gire para un mismo sitio? ¿Cómo podemos hacer que el ascendente lleve al medio cielo? Entonces la clave siempre va a ser, un medio cielo nos pide vocación, pero no vocación profesional, no nada más eso. El medio cielo siempre va a pedir en todas las áreas de nuestra vida trabajar esto por vida, es como por linaje álmico, llamémoslo así, ¿no? Entonces el linaje álmico siempre va a pedir la capacidad de poder figurar con otros, podernos entregar también con otras personas,
Por eso los mediocielos de cada uno de nosotros exigen demasiado del ascendente, piden demasiado del ascendente o siempre van a estar pidiendo más, no teniendo más raciocinio. Creo que uno de los conflictos que puede pasar en una carta, así como la que tiene Manuela en relación a la luna que está tan cerca, pues siempre va a ser la autoexigencia. Cáncer es un signo que se exige mucho. Entonces, Cáncer cuando está de medio cielo siempre pide protección, siempre pide amamantar, siempre pide también los temas emocionales que sean fijos y poco le gusta a un ascendente en Cáncer mostrarse. Poco le gusta a un ascendente en Cáncer tener que ir a la cabeza porque Cáncer es de todo menos de ir a la cabeza. Pero mira cómo un medio cielo en Aries sí que lo pide. Entonces uno podría decir fácil en esta carta de Manuela que Aries no tiene nada que ver en su vida, porque ella no es de signo Aries, no es de ascendente en Aries y no es que tenga muchos planetas, de hecho no tiene ningún planeta en el signo de Aries, pero Aries en su carta pasa a ser un punto de destino importante, pasa a ser un punto de su medio cielo muy relevante para todo lo que va a marcar en la vida. Entonces observemos cómo esta carta tiene un gran secreto y es el tema de Aries. Ella podría fácil pasar desapercibida la zona Aries cuando es lo más marcado que tiene. Y si miramos la posición del planeta Marte, que es la que está abajo, la que señalamos con la línea verde, pues el aspecto que está haciendo o que forma Marte a su medio cielo es un aspecto demasiado positivo, lo que astrológicamente llamamos un trígono, ¿no? Esta distancia que está marcando entre su medio cielo y su Marte. Entonces, estos puntos son claves al momento de mirar una carta. Este es un ejemplo con la carta de Manuela, pero cada uno de ustedes la puede hacer con su propia carta. La clave siempre es mirar los signos, los planetas, cuál es el planeta que rige a cada signo y cuál es la distancia que se forma. Entonces observemos que aquí hay ambos están muy positivos. La luna está a 27 grados en Cáncer y su medio cielo es 27 grados en Cáncer. Eso da mucha favorabilidad para poder lograr lo que se viene a proponer. Su medio cielo es 28 grados, en este caso de Aries, y el planeta que rige a Aries es Marte, y si lo miramos, ese punto medio cielo que es 28 grados de Aries, y buscamos a Marte, ¿dónde está Marte en la carta natal? Lo vamos a ver acá. Marte está a 1 grado en el caso de ella, Marte está a 1 grado en el signo de Virgo y además está en una muy buena casa, en la casa 2, que tiene que ver con los recursos, la capacidad también de trabajo y de servicio. Esta distancia de este planeta Marte, ¿sí?, hacia su medio cielo es supremamente favorable o lo que comúnmente llamamos un trígono. Entonces, esta capacidad de trígono, ¿sí?, es lo que da muchas oportunidades de poder conseguir o avanzar en la vida. Estos dos siempre van a estar en jaque. La clave la tienen los planetas. ¿Dónde están los planetas en la carta que rigen esos dos signos? Ahí es donde siempre vamos a mirar la facilidad que tiene el nativo para poder hacer o la facilidad que le da la vida también de poder contener con esto, ¿no? Dice Manuela, impecable, muchas gracias a ti por este mensaje tan precioso. Un abrazo para Manuela. Pues ahí vemos un gran ejemplo, tiene una muy buena posición tanto de Marte como de la Luna. Por lo general, cuando los dos signos, medio cielo y ascendente, están muy bien posicionados con sus respectivos planetas, pues esto da mucho empoderamiento, esto da mucha capacidad de autoridad, por ejemplo, es muy normal que para ella se le facilite también el don de mando cuando se tiene un medio cielo en Aries, en trígono con el planeta Marte, entonces da la capacidad y la certeza de saber manejar los grupos, de saber dirigir, de saber contener también y saber buscar y colocar a cada persona en el lugar que le corresponde, pero la vida siempre va a pedir con un medio cielo Aries, con un medio cielo también aspectado con su planeta Marte, la vida siempre va a pedir que se vaya a la cabeza, que sea ella la que tome la acción, que sea ella la que se empodere, que sea ella la que salga. Y hay una clave muy bonita en esto, ¿no? Recordemos que parte del ascendente se refiere hacia el rostro, parte del ascendente se refiere a la imagen, o sea, la cara, lo que nosotros llamamos literal como nuestra cara, la cara física. Si tú eres ascendente en Cáncer y tienes la luna a 27 grados del ascendente, es muy positivo que dentro de todos los proyectos que tú puedas hacer a futuro, en todo lo que tú puedas trabajar con más personas, muestres tu rostro. Entonces, Manuela, fíjate cómo la carta natal de Manuela
está diciéndole, muestre la cara, muestre su imagen. La cara es importante. En una mujer, la luna muestra el rostro también. Es un punto de identificación del rostro. Y si tú tienes la luna partil con tu ascendente a 27 grados, la carta está diciendo que debes incorporar la parte alta de tu cuerpo, que en este caso es el rostro, en lo que tú hagas, en lo que tú promuevas, en lo que tú vendas, en lo que tú conectes. Siempre el rostro es de vital importancia, ¿no? Entonces observemos cómo también nos va dando tips. La carta natal nos va dando tips de dónde están estos planetas y cómo los podemos utilizar y cuál es la parte del cuerpo que yo debo mostrar más, ¿sí? ¿Cuál es la parte del cuerpo que yo debo hacer más visible frente al otro? Si tienes la luna ahí en tu ascendente a 27 grados, la capacidad de lo que tú inicies o la famosa frase de cómo es, el santo hace el milagro, ¿no? Esta parte de el milagro hace el santo, esta parte de mostrarse, de ser muy evidente, ¿no? Dice por acá Manuela, me llega mucho, soy terapeuta y mentora y justamente es lo que estoy ajustando después de mi retorno de Saturno. Mira qué bello. O sea, estás en ese tema. El rostro es clave, Manuela. Tienes la luna ahí en cáncer en tu ascendente, entonces incluso podría vender mucho más y podría ser mucho más productivo la capacidad de mostrar tu rostro como imagen, incluso más que la parte verbal, por ejemplo, incluso más que la parte, no sé, otra parte del cuerpo. Entonces vale la pena tener muy en cuenta este detalle. Esto aplica mucho cuando tiene la luna muy cerca del ascendente. Entonces la luna en una mujer representa eso, la capacidad es un magnetismo, por eso hay personas que se ven muy atractivas y tienen como ese magnetismo que atrapan, o su imagen, su rostro atrapan. Esto no va más allá, va mucho más allá de si se cumple con unos estándares de belleza o de un estereotipo social o político, si se cumple o no. Va mucho más allá de eso. Es algo muy energético, es algo incluso que está muy marcado en la esencia de cada persona. Entonces, Manuela, qué bueno que aproveches tu luna a 27 grados de cáncer, alineada, súper alineada con tu ascendente, para que todos los proyectos que tú inicies en tu medio cielo, de vida, de pareja, de triunfo, pues todo esto, tu rostro hace milagros, ¿sí? Hay que usarlo, hay que usar esa imagen, hay que usar ese performance también, hay que vincularlo dentro de. También es una capacidad, cuando la luna está tan cerca del ascendente o el planeta que rige, ese ascendente está tan pegadito a ese signo, también es una clave, o sea, eso nos está dando una pista. O sea, la luna no está ahí porque sí, la luna no cayó a 27 grados por casualidad, por azar a los dados, porque fue la opción. No, todo está milimétricamente diseñado para que nosotros saquemos el mejor provecho de nuestra carta. Entonces, qué bueno que tú aproveches también esa imagen, ¿no? Dice por acá, Manuela, gracias, lo tomo, es lo que está haciendo. Mira, esta parte que dice Manuela, esto me ayuda mucho para empezar a sostener los videos donde muestre mi cara en redes. Claro, fíjate cómo va haciendo resonancia. Yo no sé a qué se dedica Manuela. Ahora es que ella está diciendo la parte de cuidado, la parte de protección, la parte, en este caso, de trabajo terapéutico con las demás personas. Y ese es uno de tus grandes plus. O sea, todo lo que tenga que ver con la maestría de los demás, todo lo que tenga que ver con la protección, el tema emocional, todos los temas emocionales y terapéuticos de eso, eso viene a trabajar un ascendente en cáncer como tú con la luna allí. Los temas de protección, los temas de sanación. Recordemos que la luna es la encargada de marcar un punto de necesidad. Entonces es una carta que también viene a vincularse con todos los procesos de la necesidad del pueblo, ¿no? Cáncer, si lo tomamos a nivel mundano, a nivel global, cáncer también encierra las necesidades del humano. Es una luna que está contenida en el ascendente, que de una u otra forma tiene la gran capacidad o el gran desarrollo de poder encontrar soluciones o suplir las necesidades de. Por eso ese fuerte Marte, creo que tiene un Marte muy poderoso en su carta, además de que está en Virgo, que da mucho el detalle. Un Marte en Virgo, por lo general, siempre se va mucho a la precisión, a la técnica, y en un trígono con su medio cielo en Aries, pues da ese punto de dar, de ser muy certero y de ser muy asertivo en las cosas que se van a realizar,
que tengan que ver también típico del servicio o de la salud. Un Marte en Virgo obligatoriamente llama a pedir salud, en trígono con ese medio cielo, es parte de la vocación también, sanar, recuperar. ¿Y por qué hablamos de Marte en esta línea? Porque Marte es la herramienta. Marte es el bisturí, Marte es el marcador para un maestro, Marte es las tijeras para un cirujano, Marte es el rodillo de un pintor, Marte es la herramienta que nos permite ejecutar la labor o lo que nosotros venimos a hacer. Entonces observemos cómo este planeta se apalanca en su medio cielo para que sea utilizado con una cantidad de recursos a través de Virgo, que es donde está este Marte para ella, y poder utilizar mucha capacidad o muchas destrezas o técnicas y lograr, creo que es una carta, mira, fue una carta que elegimos al azar para explicar el tema de lo que ustedes me pedían mucho en medio cielo y en este caso ascendente, ¿no? Bueno, dice por acá Josefa, qué lindo, un abrazo para Josefa. A ver, leo por aquí mensajes. Me cuesta mucho mi ascendente Piscis porque está en cuadratura a Neptuno en medio cielo. Recordemos que esto siempre pasa en todas las cartas. El ascendente siempre va a estar en cuadratura al medio cielo. Eso es una regla general. Eso nos pasa a todos. A todos porque son dos puntos de la carta que están en tensión. Miremos que la carta de Manuela, lo que decíamos hace un rato, no está separada de eso. Mira, este es el punto medio cielo, esto que yo estoy señalando con estas flechas rojas, este es el signo medio cielo. Como ese signo medio cielo, ¿cómo ubicar el medio cielo? Sencillo, es la línea que divide la casa 9 y la casa 10. Ese es el medio cielo. Entonces, si nosotros miramos la casa 9, que es esta, la 9, y miramos la casa 10, la línea que divide esa casa, esa es la línea encargada de mostrar el signo medio cielo. Entonces aquí es fácil darnos cuenta que el medio cielo de ella es 28 grados de Aries. A veces no tenemos en cuenta los grados. Acostúmbrense a tener en cuenta los grados, porque no es lo mismo decir, sí, es medio cielo Aries, pero eso es como hablar de un país, eso es como hablar de, a los mexicanos les gusta el picante. Sería un tema muy general. Es distinto que yo diga 28 grados de Aries. Aquí sí se necesita ser muy precisos. Su medio cielo está a 28 grados de Aries, ¿sí? Luego entonces miramos su signo ascendente, que el signo ascendente es la línea que divide, en este caso, la casa 1 y la casa 12. O sea, en este lado donde yo estoy colocando estas flechas rojas, es la casa 1 y la casa 12. Obsérvese cómo aquí queda la casa 1 y aquí queda la casa 12. Entonces, en medio de la 12 y de la 1 es el ascendente. Ahí se forma una cuadratura. ¿Sí? Esto está diseñado para todos. No se asusten por eso. No se asusten de que, ay, yo tengo mi ascendente en cuadratura con el medio cielo. Sí, tú y todas las personas, todos los de este planeta lo tenemos así. Todos los seres humanos vamos a tener en cuadratura el medio cielo y el ascendente. Eso es normal. Es como los nodos opuestos o como decir que tengo los nodos retrógrados. Todos los seres humanos lo tenemos así. Tengo los nodos en oposición. Todos lo tenemos en oposición. Es una característica de todas las cartas. Por eso es el desafío de estar vivos. Por eso el signo ascendente siempre va a estar en cuadratura con el signo medio cielo. ¿Qué significa que esto esté en cuadratura, ascendente y medio cielo? El desafío por vivir. Por eso una cuadratura invita a la integración, a cómo integro mi ascendente, cómo lo integro a mi medio cielo. Eso no es fácil. Es decir, no es un tema que se haga de un día para otro. No es un tema que se dé, me leí un libro y aprendí. No es un tema de que me separé y aprendí. No es un tema de que tuve un hijo y aprendí. No, el ascendente y el medio cielo siempre van a estar en este aspecto cuadrante porque es el desafío justamente de la integración. ¿Qué vine a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando nosotros creemos que ya hemos logrado algo en nuestra vida, cuando nosotros creemos que ya me casé, ya solucioné parte de mi vida, cuando yo me creo que ya soy profesional, ya lo logré, resulta que viene otro desafío, viene otra cosa y viene otra cosa y nunca se para y nunca se para. Por eso ascendente y medio cielo, todos los seres humanos los tenemos en cuadratura, porque es algo que siempre va a pedir movimiento, algo que siempre nos va a pedir ajuste, algo que siempre nos va a pedir soltar, agarrar, aprender, desaprender,
Por eso es la tensión, por eso siempre va a estar de esta manera. Entonces es bueno que nosotros sepamos cuáles son las partes fijas de la carta, porque a veces eso lo he escuchado mucho, ¿no? Ay, es que tengo el ascendente y el medio cielo en cuadratura, maestro, ¿eso qué es? Eso es estar vivo, todos lo tenemos así. Entonces de aquí vamos también sacando los mitos, ¿no? Que pueda relacionarse para, pues para cada uno de ustedes. Bueno, los leo por acá. Dice, soy ascendente en Géminis, Mayo. Javier, qué bello todo lo que has hablado de Manuela. Es la carta, es la carta de Manuela. Ahí le debemos el patrocinio. Empezamos a hacer este live porque ustedes lo pedían y yo les había contestado en el YouTube y les había contestado en el TikTok que iba a hacer un live hablando del medio cielo y del ascendente, de los tabúes y de los mitos y de cómo poderlo integrar. Y bueno, para pedir digamos que para hacer el ejemplo, les dije a ustedes alguno que me comparta sus datos y la primera que yo vi fue Manuela. Entonces compartió sus datos y empezamos a hablar de Manuela. A ver, me cuesta entender Júpiter en el mediocielo. ¿Qué es lo que pasa con los planetas que van por el mediocielo? Sobre todo Júpiter, ¿no? Habría que ver el resto de la carta, pero casi siempre tiende mucho, los planetas que están por encima del mediocielo tienden mucho a veces a ser tan obvios, pero que cuesta trabajo integrarlos porque casi no creo. El tema del mediocielo es que estos dos ejes, mediocielo y ascendente, eh, le cuesta es al nativo. O sea, a nosotros nos cuesta trabajo reconocer en nosotros nuestro mediocielo y nuestro ascendente, pero el mundo lo ve, el mundo lo nota, el mundo se da cuenta que tú eres bueno en eso. La gente te dice, oye, tú eres buena en esto. Y la persona dice, ay, no, yo no creo. Yo no creo que sea tan buena como tú dices. Claro, mira que tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y casi siempre la tendencia a no reconocer. Fíjense cómo la experiencia humana nos lleva a que tengamos la capacidad de reconocer la belleza o la capacidad de reconocer afuera cosas que a veces nosotros mismos también las tenemos, pero hacer ese trabajo de aceptación que está en mí, eso lleva su tiempo, lleva su velocidad, ¿no? Dice por aquí, dice Mariela, pareciera que la conociera y todo. Acabo de darme cuenta que mi medio cielo es grado 1 de Capricornio en casa 10 y Aries. Voy a hacer mi tarea para entender lo que explicaste. Claro que sí, Angie, con todo gusto. ¿Y se interpreta igual en la revolución solar el ascendente? No. En la revolución solar, eso es otra clase. Ahí toca otro live. La revolución solar es otro tema. Sería muy bueno poder hablar de la revolución solar, claro, pero es otro rollo. Hola Javier, qué buena charla. Soy ascendente en Escorpio, medio cielo Leo. Excelente explicación, dice por acá. Wow, imagínense si nos explica nuestra carta natal, qué conocimiento. Un abrazo, exacto. Me recuesta, dice por acá. Que cuesta, ¿no? Cuesta reconocerlo eso. Es quizás el desafío más grande. Es quizás el desafío más grande, por eso la clave es siempre no solamente mirar el signo solar, no solamente mirar el signo lunar y no solo quedarnos con, soy ascendente en Leo, soy ascendente en Virgo, soy ascendente en Géminis. Claro, pero ¿cómo lo incorporo? Ascendente y medio cielo deben trabajar de la mano. Debo fusionarlos, debo conocerlos. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de Manuela. En este caso, ella debe ser muy conocedora de la sustancia cáncer y de la sustancia Aries. Entre más ella sepa de Aries y de cáncer, le va a quedar más fácil irlo enfocando en su vida. Recordemos que ese ha sido uno de los grandes problemas del medio cielo, que la gente cree que únicamente el medio cielo es la profesión y no es así. Medio cielo es la vocación de vida, completo, empacado al vacío, al unísono, ¿sabes? A mi vida en general, en el amor, en el trabajo, en la economía, en todo. Medio cielo no es solamente, tienes que ser psicólogo, tienes que ser astrólogo, tienes que ser corredor, que tienes que ser esto. No. Se ha trillado y como que se ha llevado única y exclusivamente que el medio cielo es eso, pero ahí es donde debemos ser muy habilidosos, que el medio cielo muestra y marca una línea mucho más importante, en este caso, que la simple vocación. Nótese cómo no somos únicamente una profesión. Una profesión no define a una persona. Sería decir que el medio cielo es única y exclusivamente la profesión,
es como quedarnos en una parte o una respuesta muy sesgada, porque una persona no se define solo si es empresaria o solo si se dedica a eso. La vida de una persona va mucho más allá de. Entonces, la integración del medio cielo y del ascendente es donde nosotros desarrollamos y tenemos el apalancamiento de fuerza para conseguir pareja, para conseguir recursos, para conseguir salud, para conseguir múltiples cosas. Entonces, no separen el medio cielo del ascendente, no lo separen. El trabajo de nosotros o el trabajo que pide desde el punto de vista de la astrología psicológica es justamente la integración de estos dos. Cuando aprendemos a integrar estas dos energías, observando los planetas como lo hemos venido desarrollando en esta carta, en este ejemplo de Manuela, pues nos queda más fácil la vida, nos queda más fácil entender hacia dónde se debe mover. Manuela, creo que le gustó el regalo a Manuela. Creo que le gustó. Manuela creo que se levantó esta mañana y dijo, me voy a meter a este live, pero a ver. Y no se imaginó que iba a tener este regalito para ella. Bueno, acá me dicen en TikTok, hola, soy ascendente en Aries, hola maestro, buenos días. De ahí que por eso a veces cuando ustedes me dicen, soy este ascendente, ¿qué me puedes decir? Nótese que a veces no es solamente que podamos decir con una sola cosa, con un solo, soy ascendente en cáncer, por ejemplo, ella. Sí, si Manuela me dice, Javier, soy ascendente en cáncer. Claro, ya al mirar la carta podemos determinar cómo juega cáncer, cómo juega la luna a su favor, cómo juega Marte en su medio cielo, cuál es el fuerte que tiene, porque no es solamente, no somos solamente ascendente, no somos solamente medio cielo. Aquí sí miramos además que aquí tiene una carta interesante Manuela, porque fíjense cómo Manuela nació en luna llena. Manuela, ¿tú sabías que naciste en luna llena? Al momento de ella nacer, el día 16 de enero del 95, allá en Medellín, hubo luna llena. Mire, aquí está. Su sol a 26 grados en Capricornio y su luna a 27 grados de Cáncer. Ella nació en una excelente luna llena. Y en una luna llena de los parentales, imagínate, por eso ella es de signo solar Capricornio y su signo ascendente y lunar es Cáncer. Esto es, imagínate esta tiranta, imagínate esto tenso de manera cotidiana. Nacer en luna llena. O sea, además es portadora. ¿Qué significa una mujer para una luna ascendente en cáncer con semejante posición lunar y esta oposición que tiene entre su sol? El hecho de que ella haya nacido en esta oposición, que su sol esté en cáncer y su luna, su sol esté en Capricornio y su luna esté en cáncer, lo que nos está diciendo es que al momento de nacer había luna llena. Una luna llena y además en el solsticio de invierno, porque esto pasó en el 16 de enero del 95. Fulminante, ¿no? Por lo general, las mujeres que son ascendentes en cáncer y nacen con luna llena son brujas. Son mujeres que tienen una gran capacidad y un conocimiento innato porque en la luna llena nacen las brujas. Este concepto quizás de brujas está ha sido muy maltratado, ¿no? La palabra bruja se ha distorsionado con el paso del tiempo. A veces se ha tomado incluso hasta como insulto, ¿no? Es que eres una bruja. Quizás restándole el poder y la fuerza de lo que verdaderamente significa la palabra bruja. Que si ya nos vamos a la Real Academia y si nos ponemos muy meticulosos con el concepto de la palabra bruja, pues claro, una mujer que nació ascendente en cáncer con la luna en su ascendente, en plena luna llena, sol en Capricornio, pues es una mujer que posee mucho conocimiento. De ahí viene el concepto bruja, ¿sí? De ahí viene ese concepto de bruja, mujer sabia o una mujer que porta un conocimiento ancestral muy cancerino, muy uterino, que tiene una capacidad de conexión ancestral, pero no es justificable a través de la ciencia o no es justificable a través de, digamos, a través de algo que se pueda manifestar, ¿no? Entonces, el concepto de bruja es eso, mujer sabia, que tiene un conocimiento especial que no fue o no pertenece o no fue aprendido de manera circunscrita, es decir, no lo adquirió en este planeta ni por profesión, ni lo adquirió porque se leyó un libro, sino es un conocimiento muy lunar, muy uterino, muy que lo trae adherido la persona. Entonces, además de, fíjense cómo lo interesante de poder abrir la carta, ¿no? Que no solamente nos quedamos en el ascendente y en el medio cielo, sino que también vamos integrando lo que decíamos, la carta es como un producto empacada al vacío.
Por eso se comete un error cuando se lee por partes. Se debe interpretar también al punto clave, al punto de lo que es la interpretación completa. Pues una gran capacidad también de mover energía, ¿no? Una luna llena, una mujer que nació en luna llena, pues además tiene este plus de venir a trabajar mucho con la energía de la luna, ¿no? Qué bello. Mira, Manuela está por ahí todavía. Mira, manda caritas de... Entonces Manuela dice, no, me levanté, me miró la carta y además me dijo que soy una bruja. Dice Tatiana, está Tatiana también por ahí, desde Argentina, muy agradecida, un abrazo, gracias, gracias, qué hermoso todo lo que he aprendido. Un abrazo también para ustedes, de esto se tratan también estos live, de que hagamos la astrología viva, de que nos demos cuenta que es una herramienta que nos va permitiendo conocernos aún más. Si nosotros sabemos todo lo que trae nuestra carta, si nosotros nos ocupamos más de empezar a mirar qué es lo que este plano nos trae, pues claramente la vida nos queda más fácil a todos. Claramente integrar los procesos va a ser más fácil porque ya vamos sabiendo mucho más. Además, cada vez que haya luna llena, pues imagínate, si ella nació en luna llena, pues cada vez que tengamos luna llena, que esto pasa cada 28 días, cada mes, pues para ella va a ser muy contundente este proceso, ¿no? Para ellas va a ser importante cada vez que tengamos esta luna. Gracias, gracias por reconfirmarme el camino hoy, me dice Manuela. Qué hermoso regalo. Sí, mira, además que va a tener retorno solar el 16, o sea, el próximo mes está de cumpleaños, 16 de enero. Qué bello. Me levanté a que me a que me reconfirmaras mi esencia y camino. ¿Qué más es posible? Un súper regalo, muchas gracias. Me siento muy brujita en varias situaciones. Mi tercer ojo está activo, dice por acá. Javi, una pregunta. ¿Cómo le fue en la cirugía a tu amigo? Aún no sabemos. Todavía no. Voy a preguntar. Gracias por eso. Vamos a mirar cómo fue todo. Todavía no he tenido la oportunidad de saberlo, pero lo vamos a mirar. Sí, además que tiene mucha agua. Por acá dicen que tiene mucha agua en esa carta. Pues bien, entonces tenemos ya una línea. Recordemos que la clave, muchas de las claves que vamos a encontrar siempre van a ser estas: signo ascendente, signo medio cielo. A ver si alcanzamos a mirar. Estamos orando por él. Ay, qué bonito, Angie. Qué bonito, Angie, también esto. Abrazos desde Mendoza, Argentina. Gracias por el conocimiento. A ver, un abrazote a las que están acá en YouTube también. Un abrazo. Felicidades, maestro. Gracias. Javier, me haré la carta natal contigo lo más pronto posible. Maestro, dónde puedo agendar consulta contigo? Ahí en las redes sociales, si ustedes están en TikTok o están en Instagram o están en YouTube, ahí ustedes encuentran ahí encuentran los links para las consultas, pueden enviar mensaje y con mucho gusto las personas que trabajan, los colaboradores que están siempre muy atentos allí en el centro holístico, pues ellos les contestan y les comparten la agenda y los tiempos y las disponibilidades también que hay. Bueno, alcanzamos todavía a contestar algunas preguntas. A ver, por aquí qué hay. Dice acá, ¿cuántas Capri te estamos escuchando? Saludos desde Bogotá, Colombia. Un abrazo. Saludos también, claro que sí, hay muchas Capri, dicen por ahí, muchas Capri acá. Bueno, alcanzamos a leer otra carta. A ver, ¿quién se anima? Ya, Manuela, muchas gracias por servirnos de ejemplo para esto de ascendente y medio cielo. Pero qué bueno que alcancemos a mirar otra carta. A ver, vamos a mirar otra carta. Dice Ionela, hola, las velas por tu amigo están encendidas desde el domingo que vi la entrevista. Gracias, Ionela, un abrazote. Llegando de una reunión, me tocó grabado. Sí, Marisol, estamos desde temprano, desde las 9. Yo quiero que me leas la carta, dice Angie, dice por acá, 19 de febrero. Bueno, Angie que preguntó, me gustó un detalle que hizo Angie, preguntar por Skanda, por Gerardo. Vamos a mirar la carta de Angie a ver qué pasa. Bueno, Angie, ¿cómo son tus datos? Julio 27, dice Angie. Vamos a mirar.
Vamos a mirar la carta de Angie. A ver, julio 27 del 79. ¿Y tu hora de nacimiento? Tu hora de nacimiento, 9:45 p.m. ¿Dónde naciste, Angie? Manizales, Colombia. Esto es Manizales. Vamos a mirar Manizales. Ahí está Manizales, Colombia. Eso. Vamos a mirar esta. Recuerden que el tema de hoy, aunque, claro, sería muy bueno mirar las cartas de todos, pero el tema de hoy es cómo interpretar y hacer esta unión entre ascendente y medio cielo. Entonces, que este ejemplo nos sirva a todos. Este segundo ejemplo nos sirve. Gracias, Manuela. Creo que Manuela se tiene que ir o quién es la que escribió algo acá. Gracias, Manuela, por participar. Un abrazote también para ustedes. Bien, miremos esta línea. El tema de hoy es cómo fusionar ascendente y medio cielo. Volvemos a la misma explicación que hacíamos con Manuela. Empezamos a observar cuál es, en este caso, el ascendente de la persona, que siempre lo vamos a ubicar hacia el lado izquierdo. ¿Cómo identificar el ascendente de alguien? Miramos la línea que divide la casa 12 de la casa 1. Esta es la 12, esta es la 1 y siempre van a estar ahí. En este caso, el ascendente de Angie es el grado 1 de Aries. Ella es una mujer ascendente en Aries. Si Aries es su ascendente, obligatoriamente el planeta que debemos buscar en su carta es Marte. Marte es el planeta regente, en este caso, de su ascendente. Si hacemos esta búsqueda en su carta, es fácil precisar que su ascendente está relacionado con Marte a 22 grados en Géminis. Miren cómo está acá. Sí, mira, aquí está Marte. ¿Por qué estamos mirando a Marte? Porque su ascendente es Aries. Entonces el planeta dispositor de ese ascendente va a ser Marte. La posición de Marte en el signo que esté y en la casa que esté está determinando cómo se va a mover o cómo se debe mover ese ascendente en Aries, ese primer grado de ascendente en Aries, que entre otras cosas es una carta muy fulminante porque el grado 1 de Aries está marcado mucho con la grieta cósmica. Entonces aquí aparecen otros pilares importantes al momento de integrar ese ascendente. Luego entonces si vamos a mirar su medio cielo, vamos a irnos directamente a la línea divisoria entre la casa 9 y la casa 10. Mira, se dan cuenta que se forma una cuadratura, por eso les decía al inicio de este live que no le tengan miedo a que mi ascendente está en cuadratura con el medio cielo. Así es para todas las personas y todo lo tenemos, eso es una característica general, no le tengan miedo a eso no es de tenerle miedo. Eso es un tema que es la vida misma colocándonos en jaque. Un ascendente a un grado de Aries en relación a un medio cielo que se presenta a 0 grados de Capricornio. Si su medio cielo es 0 grados de Capricornio, obligatoriamente debemos buscar el planeta Saturno, que es el regente de ese dispositor, es su dispositor. Para tal efecto, es muy fácil precisar que en su carta natal Saturno se encuentra aquí, a 11 grados de Virgo en la casa 6. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos dos posiciones. Fíjense, las flechas rojas están marcando ascendente y medio cielo, y las flechas verdes están marcando ambos planetas que son los regentes, que nos están dando las características de cómo se debe trabajar y de cómo se debe mirar ese medio cielo. Entonces, si ella tiene un medio cielo Capricornio, nótese que viene a trabajar en su vida gran parte de la escala social, porque Capricornio es un signo que rige el mundo. Y por lo general, las personas medio cielo tienen un propósito muy ambicioso o un propósito que tiene que ver con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, mucha disciplina también. Casi siempre, cuando se hay un medio cielo en Capricornio, las capacidades que nosotros podemos trabajar y un Saturno acá es procesos de maestría, por ejemplo. Entonces observemos cómo los dos planetas están ubicados. Tanto Saturno está ubicado en la casa 6
y tanto Marte está ubicado en la casa 3. El uno está ubicado en el signo de Virgo, Saturno está en Virgo a 11 grados y Marte está en el signo de Géminis, en este caso a 22 grados. Traduciendo el ejercicio que están haciendo los dos planetas en relación a su medio cielo y ascendente, medio cielo arriba y ascendente al lado izquierdo, es muy fácil contener que tiene una gran capacidad para enseñar, para hablar. De eso se ocupa mucho Marte en Géminis en la casa 3. La relación que hay es muy actividad mental, muy actividad de enseñar, muy buena con el cuerpo, muy buena con las partes corporales, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, a través de la enseñanza, a través del servicio, a través de la nutrición, a través del ejercicio, a través de la materia. Cuando se tiene un medio cielo Capricornio y un Saturno en Virgo en la casa 6, nos pide trabajar mucho con el cuerpo, con el hábito, nos pide hacer muchas cosas que tengan resonancia con la dieta, por ejemplo, con el trabajo también lunar, el trabajo físico, el trabajo esfuerzo, el detalle. Es muy normal que pueda utilizar su ascendente, es decir, su cuerpo ariano, para hacer una muestra o para hacer una explicación acerca de cómo funciona el cuerpo, de cómo funciona la materia. Por ejemplo, aquí se facilita mucho los temas de yoga, se facilita mucho los temas de nutrición. Entonces, ese medio cielo también con Saturno allí pide trabajar mucho el tema de salud, pero una salud muy traída a la parte corporal, ¿no? Traer como todas estas capacidades de salud al sentido de la materia, el deporte, en esas líneas también que se pueda enseñar y que se pueda ilustrar a otras personas. Cabe resaltar que cuando la persona tiene medio cielo en Capricornio y tiene a Saturno en Virgo en la casa 6, es toda una disciplina. Yo creo que Angie debe ser una mujer muy disciplinada. Tiene que ser una mujer muy disciplinada. Es casi que imposible que siendo ascendente en Aries, teniendo a Marte en la casa 3, en Géminis, Saturno en Virgo, la Luna en Virgo en la casa 6, qué como, qué no como, los temas de salud, los temas de ejercicio, los temas de dieta, el tema corporal, el tema estético. Y es un tema también además que más de por cómo me veo de manera física, es un tema de cómo me siento y del valor del detalle. Saturno se vuelve muy riguroso y muy exigente cuando está en Virgo, ¿verdad? Y cuando está en la casa 6, porque la casa 6 es como eso que hacemos de manera cotidiana, repetitiva. Entonces, quienes tenemos a Saturno allí en la 6, el tema de la disciplina se hace o se hace, incluso si no hay tiempo, se le saca tiempo. Es como el tema de buscar espacios incluso donde así no esté, yo como que busco el espacio para hacerlo. Dice por aquí, qué bueno que tiene prácticamente cada signo en su propia casa. Esto es típico verlo, este comentario que hace André, es típico verlo en cartas al derecho. La mayoría de mujeres o de hombres ascendentes en Aries, pues les va a quedar todos los signos y son cartas al derecho. Entonces, de entrada, marca mucho la cardinalidad, ¿no? Observemos cómo el medio cielo, que es Capricornio, a la final es un eje que marca mucho un punto cardinal, lo mismo que Aries, que es un signo demasiado cardinal, muy objetivo. De por sí, esta capacidad que tiene ella en su medio cielo y ascendente le da mucho la facilidad para ser también muy cumplida, ¿no? Como que muy cumplida en los procesos y sobre todo el cuidado. Saturno, Luna, Virgo, esta capacidad que tiene en la casa 6 da demasiado temple. Observemos cómo todo esto se puede utilizar, ¿no? Cómo todas estas habilidades se pueden utilizar en distintas formas. Divertirse además a través de eso. Como Sol Leo ascendente, imagínate, Sol en la casa 5, además que le encanta, o sea, le encantan los escenarios que tengan que ver grupales o los escenarios donde pueda mostrarse también. Un sol en la casa 5 tiene una misión de mostrarse. Un sol en la casa 5 pues tarde que temprano, su esencia y poder generar, pero sobre todo el reconocimiento también lo va a dar mucho a través de Saturno, de su medio cielo, de mira lo que he logrado con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, pero su palabra clave tiene que ser la disciplina. Creo que es cero tolerante frente a la no disciplina. Esto le debe generar piquiña. Si ella no ve disciplina, no hay esa, no le va a gustar esto. Bueno, dice por acá, me encanta lo que dice. Sí, mucha disciplina. Pensé que tenía problemas y ahora entiendo que es mi esencia.
Muy psicorrígida, no, esto puede llegar a dar también esos tintes, pero sí, realmente se traduce como un punto de disciplina interesante que se pueda tener. Sí. Entonces, observemos que la carta va mucho más allá, ¿no? Ese ascendente y ese medio cielo tienen una gran función en nuestra vida. No subestimemos el medio cielo, no subestimemos el ascendente y la forma de poder leer, interpretar, es todo lo que hemos venido hablando esta hora de programa. Siempre debemos hacerlo mirando los planetas dispositores, en qué casa están y en qué signos están, y recordar que la carta, no solamente el medio cielo está diciendo, eh, profesión, sino en la vida en general, en la vida de cómo lo vamos a llevar, en la vida de cómo lo vamos a tener, ¿no? Digamos que aquí hay un diferenciador, aquí hay una marca distinta. Pues una carta interesante también, igual que Manuela. Creo que alcanzamos por acá, dice ascendente, un abrazo también para ustedes. Gracias por haberme acompañado esta hora de programa, cuídense mucho. Era un tema que ustedes lo habían pedido mucho, los de TikTok, y lo habían pedido mucho también los de YouTube. Javier, ¿cuándo hablas acerca del ascendente? ¿Cuándo hablas acerca del medio cielo? Para poderlo entender mejor, cómo ubicar mi medio cielo. Pues bueno, creo que lo hablamos con dos ejemplos, el ascendente, la relación que hay entre estos y que seamos cada vez como más interesados y más conectados con esta energía de la astrología. Bueno, dice por acá, qué regalo tan bonito. Sí, un abrazo también para ustedes. Gracias por este hermoso regalo, Javi. Un abrazo, agradezco. Gracias, gracias también a ustedes por acompañarme, porque es una hora de programa. Imagínense yo aquí solo con este programa, pero bueno, ahí están ustedes también haciendo parte integral de este proceso. Gracias por su tiempo, por su compañía. No olviden suscribirse al canal de YouTube. No olviden en este caso mirar también los temas de las próximas clases que vamos a tener para que ustedes también puedan enfocar en los aprendizajes, las membresías que están disponibles para ustedes también. Están muy accesibles, entonces a través de las membresías también los sábados, clase a clase, ya de manera individual, pues puedan ustedes conocer un poco más acerca de sus propias cartas natales. Marisol, un abrazote. Llegaste tarde, pero quedo pendiente de hacerlo. Un abrazote para ustedes. Cuídense mucho. Feliz martes. Disfruten la vida porque es corta. Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿no? No sabemos qué desafíos, hablando del ascendente y hablando del medio cielo, no sabemos esa cuadratura, cómo se nos presente mañana, cómo la vida nos pida resolver algún acertijo que no estaba dentro de nuestros planes o no estaba dentro de los proyectos. Por eso la mejor forma de honrar la vida es sintiéndonos felices en lo que estamos haciendo hoy, hacerlo con gusto y hacerlo con pasión. Cuídense mucho, nos estamos hablando y me dejan sus mensajitos por allí y los voy leyendo. Gracias.